Buenas noches, mi nombre es César Doncel, estudiante de Ingeniería de Sistemas y esto es una sustentación para el ejercicio número 1 de métodos numéricos. Eh, Se aborda la solución de un cell, de que es un sistema de ecuaciones lineal, mediante tres métodos numéricos, que es el Jacobi, el Gauss-Seidel y el de relajación sucesiva SOR. Entonces, sabemos que un sistema de ecuación lineal es un conjunto con las mismas incógnitas y en cada ecuación pues una ecuación lineal. Eh, También se le asignan valores para las incógnitas para una verdadera de cada una de las ecuaciones. Resolver el sistema significa hallar todas las soluciones del sistema. Entonces el método interactivo pues parte de ser un método progresivo que va calculando aproximadamente las soluciones a un problema. Eh, esto, la idea es, mediante una interacción, repetir una nueva solución hasta dar el resultado de la satisfacción de cierto requisito. ¿Sí? Eh, entonces, si el método del Gauss, entonces tiene una semejanza al método de Jacobi, pero entonces digamos que la diferencia es de que el sistema del Gauss-Seidel utiliza a x1 en lugar de x1 en forma inmediata para calcular el valor de y1. Y el cálculo del Jacobi tiene pues el primer cálculo de x1, pero este valor de x no se utiliza sino hasta la siguiente iteración. El método del SOR pues procede a una forma parecida al Gauss-Seidel, pero a diferencia de el método refina a la aproximación actual y hace unos saltos entre 1 y 2, entre 0 y 1, perdón, y sobre una variable de coeficiente de relajación de tipo W, llega a la aproximación actual y a la anterior, ¿sí? Bueno, basándose en la teoría, entonces mediante el código inicial de la definición de matrices, entonces se define. Entonces tenemos un tipo de las variables de tipo de matriz de tipo de 10. Se crean dos matrices de n por n con valores entre 0 y 1 representados para A y para B, ¿sí? Aquí estamos diciéndole que sobre la librería de este arreglo, entonces se llenen automáticamente en un automático al azar, ¿sí? Entonces, bueno, este código es para hacer las pruebas a medida que está llenando las matrices. Aquí entonces este alfa determina entonces la multiplicación por 3 y acá este ADD entonces termina siendo entonces el array, ¿sí? Y para realizar el producto punto entre la matriz A y entre su traspuesta, ¿sí? Entonces al final entonces tenemos los datos para A y para B, ¿sí? A para ADD y para B sobre B, y usamos un método para hacer el dibujo o la gráfica, perdón. Entonces aquí entonces se define entonces X y Y como columnas y un título donde el array de X sobre la columna Y y sobre la columna X y sobre la columna Y. Entonces este método nos sirve para eso. Luego, bueno, aquí hacemos estoy imprimiendo los datos que me está dando el llenado automático. Y para esto, entonces, ahora debo hacer un método para definir si la matriz tiene solución. Entonces, para ello, entonces recibo tres parámetros que vienen siendo los datos de A, de B y los números de las variables, que son 10 anteriormente.
Entonces aquí defino la longitud de A, de B con len, y entonces si el rango A es diferente del rango B, entonces el sistema, aquí le voy diciendo que aquí hago la evaluación. Entonces si el rango A es diferente del rango B, entonces el sistema no tiene solución. Pero si el rango es igual a n, va a tener una única resolución, ¿sí? Que me diga si tiene soluciones falsas, si tiene soluciones verdadero, y si no, entonces el sistema tiene soluciones infinitas, ¿sí? Y retorno la variable tiene solución a partir de los parámetros de A, de B y N. Listo. Entonces, digamos, ahora debo decirle si la diagonal es si es diagonalmente dominante. Entonces tomo los mismos valores de la A, de B y N, ¿sí? Entonces aquí evalúo entre un rango de N, que sabemos que es lo que está recibiendo las variables, que son 10, los elementos de la diagonal, que terminaría siendo de A sobre I ¿en qué? En el random, no en el random no, sino en el array, y inicializo la suma, ¿sí? Entonces aquí con el for recorro y si el elemento diagonal es mayor o igual a la suma, entonces voy a decirle que el diagonante es falso. Y si no, entonces pues es obviamente verdadero, entonces es dominante. Listo. Con esto ya tendría los dos métodos para entonces empezar a hacer los métodos numéricos. Listo, entonces ya aquí entonces defino entonces acá declaro o bueno, ya hago mi método acá de método Jacobi. Y entonces el método Jacobi, ¿qué nos dice? Entonces él dice que él a medida que tengo de X y Y, esto... Bueno, dice que el método Jacobi entonces usa X1, XY más 1, XY más 1, pero entonces los valores de Y la usan en la siguiente iteración, ¿sí? Entonces, bueno, entonces aquí hacemos un do while para que nos haga la evaluación. Entonces, inicializo los contadores, bueno, un contador en tipo 0, el número de intentos que van a ser 50 y la norma no mayor a 1, ¿sí? Defino un arreglo tipo NP llamado X0, y entonces aquí hago las dos columnas y los dos arreglos de tipo columna X y columna Y para la gráfica. Entonces evalúo, entonces digo que si la norma es mayor a X menor a X a la 10 a la menos 6, entonces haga lo siguiente. Entonces mediante el contador de X más 1 hago un contador acá y defino un contador. Para X hago el arreglo, ¿sí? Para llenar los valores allá, y mediante un for entonces hago el recorrido. Entonces inicializo la suma, una suma de tipo 0, y entonces J en el rango de n variables, si es diferente de J, entonces la suma, le asigno a la suma, entonces el cálculo de la primera interacción, y hasta que no tenga el valor de XY, entonces hago la evaluación para J, ¿sí? La evaluación no, sino hago el cálculo para la J, y le doy un valor a norma, ¿sí? Y vuelvo y otra vez evalúo. Si norma es mayor a X, 10 a la menos 6, entonces vuelvo y hago otra vez la iteración. Hasta que norma sea igual a 1, ¿sí? Y no sea mayor a 1, mejor dicho. Luego le asigno los valores del número de contador de intentos y a X0, a la variable X0, y a la columna X1, entonces el contador de intentos, y a la norma cuando llegue al tope. Él va acumulándolos allá en su arreglo. Hago un if para que si el contador el contador de intentos es mayor al número de intentos, entonces se alcanzó el número de intentos sin alcanzar el margen deseado, o es decir, la solución.
Si el contador de intentos es mayor o igual al número de intentos, entonces se alcanzó la solución, me bota el contador de intentos y imprimo X0, ¿sí? Y dibujo las columnas de entre X y Y, y escribo, pues bueno, dibujo la gráfica, mejor dicho. Y si no, pues entonces el método Jacobi no converge y debido a la matriz no es diagonalmente dominante. ¿Listo? Entonces eso sería para el método Jacobi. Para el método Gauss-Seidel, entonces hacemos lo mismo utilizando un contador inicializado en 0, el número de intentos a 50, la norma en 1 y un arreglo para recibir los datos, y aquí mismo para hacerle el dibujo también, entonces la gráfica vamos a necesitar dos arreglos de tipo X y tipo Y. Entonces, ¿qué nos decía la norma Gauss-Seidel? Entonces él dice que a medida de que él ya tiene, entonces inmediatamente la primera iteración, entonces va a calcular, teniendo los valores de la anterior iteración, va a seguir con la siguiente para darle solución de interactiva, ¿sí? Y evalúo igualmente, evalúo la norma que x mayor a x a la menos 6, y hago lo mismo. Entonces, mientras que el rango de n de las 10 variables, entonces voy y hago lo mismo, hago las mismas interacciones hasta a los n intentos. Imprimo el contador de intentos y se los hace x0, ¿sí? Tengo los valores acá, le asigno los valores a X y a Y para hacer el dibujo y la impresión, y entonces igualmente entonces hago un if para el contador de intentos sea mayor a los números de intentos, entonces me imprima esto, me imprima que no alcanzó, no dio la solución con el número de intentos, y que si entonces si el contador de intentos es menor o igual al número de intentos, entonces ahí sí que me imprimo la solución, ¿sí? Y me imprima el valor de X0 para el dibujo, ¿sí? El array, mejor dicho. El arreglo con los valores, me imprima las matrices, las soluciones, perdón, y dibuja la gráfica con los valores de X y de Y, del método Gauss-Seidel. Eso sería para el método de Gauss-Seidel. Aquí a mí no vemos la gráfica, ¿sí? A continuación entonces el método SOR. El método SOR entonces hace inicialización en n, en p, pero me recibe una variable más, que es la de la que estábamos hablando, que era un coeficiente adicional en un rango entre 0 y 2, ¿sí? Entonces aquí lo evaluamos de una vez y evaluamos de una vez también si es diagonalmente dominante y si tiene solución. A partir de esto entonces damos acá debidamente las variables que necesitamos, ¿sí? Entonces en el rango de n de las 10 variables definimos acá también sus definidas arreglos para los datos y evaluamos entonces en U y en L, ¿sí? Sabiendo que tenemos un contador de intentos en 0 y un número de intentos en 50, ¿sí? Hacemos la evaluación entre la norma de 1, que no pase de 1, y la norma que no sea mayor a 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces inicializamos el contador, entonces utilizamos un for para recorrer las matrices, evaluamos la suma en L, aquí acumular la suma en L, le asignamos el cálculo de X y el cálculo de J para la suma en 1, y hacemos el cálculo de las iteraciones, asignamos ya los valores y las evaluaciones como tal, si el caso pues que se repita con el Y, y asignamos el contador de intentos y demás, ¿sí? Aquí ya tenemos para imprimir los valores y aquí los números de intentos y las iteraciones y el método SOR en la gráfica. Resolviendo la respuesta, entonces el método Gauss-Seidel es más como
porque la convergencia es menos pasos que el método Jacobi del Sol. Esto podría deberse a la diferencia del método de Jacobi. Y se tiene en consideración una posición inmediata anterior para verificar si la mejor distancia del punto